Cuando empecé con el revisionismo histórico, no imaginé que me encontraría con un lado de la historia muy poco convencional, que ha sido excluida o tachada como ficción, obviando este tema y escondiéndolo ante los ojos comunes para evitar polémicas, temores o una conmoción a nivel mundial y hasta cósmica. Al toparme con el movimiento veganista y siendo una veganista, descubrí aspectos importantísimos que respaldan toda una cosmovisión alienígena, causando gran curiosidad en mí, sabiendo que toda esta información tenía un nexo directo con el Tercer Reich y comprendiendo también el trasfondo esotérico del nazismo, el cual ha sido estigmatizado durante toda la historia y que el sistema se ha encargado de desviar para no llegar al verdadero sentido de lo divino. En lo personal, siendo una revisionista histórica de la Segunda Guerra Mundial, desconocía todo lo que detrás de ella emergía, y fue entonces que mi interés acrecentó al punto de viajar a Bolivia, eje central del movimiento veganista, para desentrañar y conocer a su líder, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, que me empapó de toda esta verdad. Al igual que el gnóstico Lupus Félix, que con toda su sabiduría hiperbórea esclareció aún más el panorama. Fue así que pude hacer una retrospección en mi vida y concluir que también yo había experimentado fenómenos paranormales desde mi niñez, que se quedaron guardados en mis memorias como algo inconcebible sin prestarle la atención necesaria. El soñar con estas invasiones extraterrestres y el saber cómo se ven los sidas leales, los reptilianos, que me visitaron por varios años sin yo poder comprender ni interpretar dichas visitas, quedando todo en mi mente como la imaginación voraz y desenfrenada de una niña precoz. Es un reto para mí poder llegar a ustedes con un tema que jamás vislumbré en ninguno de mis libros, pero que ahora lo tengo tan claro como el agua. No estamos solos, y realmente tampoco es casualidad que esta serie de manifestaciones se estén presentando con mayor frecuencia en todo nuestro planeta. Es necesario que las personas entren en contacto con esta información y que a lo largo de este informe expongo con el respaldo y la veracidad de los temas tratados en la primera parte de Proyecto Omnis, desarrollando entonces esta segunda parte donde el verdadero origen de la humanidad viene con estas variantes determinantes que plantea Luis Felipe Moyano y su novela mágica El misterio de Belisa en Avilca, rompiendo de manera radical y cruda este mundo de ilusión, despertando el espíritu de la materia y descubriendo lo que se nos ha querido esconder para beneficio de los hebreos y su religión fundamentada en un Dios satánico, sangriento, malévolo y esclavizador, que es el causante directo de todo el sufrimiento al que hemos sido sometidos por miles de años, plagiando los mundos verdaderos y divinos de los cuales provenimos. Soy Andrea Victoria Cano y los invito a este viaje fascinante en la saga de Proyecto Omnis, el origen extraterrestre. Hemos sido constantemente manipulados ante estos temas paranormales por el sistema, ignorando hechos relevantes como son las abducciones, como también las personas que han sido contactadas, siendo ignoradas y ridiculizadas, como lo es el caso de Rosalía Taglialavore y el poco conocido de la también santafesina Mónica Pérez, negando y dudando de sus testimonios. He visto en el transcurso de mi investigación que la mayoría de los ufólogos son muy superficiales y dejan muchos vacíos e incongruencias en sus investigaciones, pues nos dejan sin saber el misterio detrás de estos avistamientos, el propósito, su origen, sus intenciones. Existe una misoginia total al solo nombrarnos un dios o un alienígena masculino, pero ¿dónde se encuentran los personajes femeninos en todo esto? ¿Dónde están las diosas que a lo largo de la historia han estado presentes en toda la mitología de nuestro país y fuera de él? Este informe
quiere descifrar algunos aspectos que han quedado sin explicación, basándome como ufóloga en el estudio del proyecto OVNIS, la base antártica, y la otra cara de los alienígenas, vislumbrando los aspectos verdaderos que respaldan toda esta teoría extraterrestre, pudiendo concluir que estamos en una guerra cósmica sin siquiera percatarnos de ello, que existen dos bandos de alienígenas que se encuentran en conflicto interno, incluyendo al Jehová de la Biblia, que nos han impuesto como Dios absoluto, que este alienígena se ha convertido en una fuerza malévola que determina nuestra existencia, sometiéndonos a los ciclos interminables del dolor y la muerte. En esta época en que se están produciendo cada vez más avistamientos, es que podemos deducir que los alienígenas se encuentran expectantes, vigilantes sobre nosotros. ¿Cuál es el motivo? Trataré en este informe la relevancia de aspectos impensados que el libro del Belicena Vilca expone contundentemente, teniendo en cuenta que el escritor de la obra, Luis Felipe Moyano, es el resultado de un cruce alienígena humano, cuando su madre Rosalía Taglialavore fue abducida. Felipe pudo, en tan grandioso libro, demostrar el origen extraterrestre del ser humano, desvirtuando toda la teoría del origen convencional pregonado por los materialistas agnósticos. Es imposible imaginar que solo somos un conglomerado de hombres hormigas pertenecientes a una gigantesca matriz donde nada tiene sentido, aparecidos en este mundo de la nada. Sustentando esta teoría, nos podemos remitir a las Islas Galápagos, en el Ecuador, donde existen formaciones y conglomerados naturales que hablan por sí solos de una hibridación reptiliana a escala planetaria en épocas remotas, produciendo un cambio importante en la estructura material que se proyecta a la era mesozoica, o también el extraordinario cementerio de gigantes en Loja, Ecuador, planteando interrogantes que nos despiertan curiosidad y que, si somos capaces de responder, nos ayudarán a esclarecer y desentrañar nuestro verdadero origen. Abarcaré además en este informe los más importantes avistamientos y la temática OVNI en Colombia, así como la importancia de la Alemania nazi, impregnada y sumamente ligada con todo este entramado alienígena. Todos podemos constatar hoy cómo la Alemania hitlerista está siendo tan vituperada junto a su líder Adolf Hitler. Es sospechoso que 70 años después este ataque no cese, lo que nos hace reflexionar en que hay algo supremamente relevante y divino que se empeñan en ocultar, y que de conocerse cambiaría el rumbo de la historia en nuestros días. Y para finalizar, llevaré a los lectores y a los seguidores de toda esta saga de Proyecto OVNIS a vislumbrar un origen al que debemos llegar por medio de una lucha sin cuartel contra fuerzas oscuras y satánicas a fin de alcanzar dicha realización. Brindaré las pautas esenciales de cómo una raza alienígena extraterrestre fue encadenada a la materia por un misterio de amor, conocimiento que puede transmutarnos cognitivamente para elevarnos como seres divinos, reconociendo una vez más en esta raza cósmica extraterrestre a nuestros verdaderos padres creadores. La Atlántida. Al fin de brindar al lector un pantallazo de lo que pudo ser esta civilización, me voy a servir del extraordinario relato de la estatuilla de basalto negro adquirida en el Brasil por uno de los exploradores más importantes de todos los tiempos. En una de sus legendarias expediciones amazónicas, recordaremos que Sir Percy Harrison Fawcett inspiró el personaje de ficción Indiana Jones. La esfinge encontrada por Fawcett era indescifrable para los expertos y la dieron como falsa, pero la sensación que se sentía al tan solo sostenerla era realmente inexplicable, pues una corriente recorría los brazos y que solo alguien súper sensible a este fenómeno podía sentir, que obligada por una extraña razón a dejarla nuevamente en su lugar. Sus 24 caracteres esculpidos en ella datan de una civilización perdida y de las características físicas de la misma. Solo una psicometría
podía dar una amplia descripción de lo que la estatuilla representaba. Se pudo observar un continente de forma irregular, un volcán de vez en cuando a punto de erupcionar, la vegetación abundante de naturaleza tropical y subtropical. Las personas que ahí habitaban, de tez oscura, mas no negroide, y se visualizaban dos tipos de civilizaciones, una más avanzada que otra, con pueblos y ciudades y ciertos edificios adornados como templos, en las cuales se podía visualizar en su interior, sobre un altar, una representación de un gran ojo y las mismas estatuillas que rodeaban al templo, y un alto dignatario con una placa en el pecho semejante a la de la efigie. Una gran catástrofe sucedió debido a una confrontación apocalíptica de proporciones inimaginables que destruyó esta floreciente civilización debido al enorme poder alcanzado por ella para la manipulación de la materia y la energía. Esta psicometría aporta información fehaciente de que la Atlántida existió y fue destruida y desaparecida para beneficios sinárquicos, desvaneciendo una vez más una parte muy importante de la historia de la humanidad. La psicometría es la facultad de medir las emanaciones energéticas de un objeto en su entorno contextual. En sabiduría hiperbórea lo asimilamos al concepto de anamnesia, que es la facultad de los iniciados hiperbóreos para ver los registros culturales invisibles para el ojo común. Se puede concluir que esta civilización habría sido habitada por seres con poderes desconocidos para nosotros, gigantes con grandes avances tecnológicos, donde sus mujeres habrían cumplido una función mística y los hombres funciones sacerdotales y guerreras. Justamente el psicometrista concluye que un sacerdocio fanático con enormes saberes taumatúrgicos, en su afán de dominar el mundo, se trabó en un conflicto planetario que desencadenó una guerra dantesca, ocasionando la desaparición de dicha civilización. Velikovsky. Immanuel Velikovsky, médico, psicólogo y psicoanalista ruso, intenta explicar, mediante una innovadora propuesta científica, cómo la fuerza electromagnética y la caótica irrupción de grandes cuerpos celestes juega un papel importante en el origen del sistema solar, totalmente reñido con el convencionalismo científico oficial. La historia oficial ha armado las eras del mundo caprichosamente. Velikovsky destruye la teoría de la sinarquía, argumentando que existen anomalías en el origen del sistema solar, y considera que para la vida en la Tierra anteceden una serie de eventos cósmicos que la ciencia nunca reconocerá por su ceguera gnoseológica, como que Venus no pertenecía al sistema solar y que Saturno en realidad fue nuestro sol primigenio. Este sol amarillo que ahora vemos llegó al sistema solar posteriormente, y estos fenómenos cósmicos que produjeron grandes catástrofes en nuestro planeta se han venido sucediendo de una manera continuada y periódica, más reciente cronológicamente de lo que podríamos imaginar. Velikovsky prueba que los mitos de la antigüedad son pautas que describen estos descomunales cambios cósmicos. El petróleo, por ejemplo, es exoplanetario y un recurso natural que los grandes petroleros han querido controlar, argumentando que el oro negro es un recurso limitado, cuando se sabe que es inagotable, y eso es lo que nos esconden los magnates petroleros para aumentar su precio y causar la actual crisis energética por la que atravesamos. Asimismo, varias veces la Tierra fue reseteada, aniquilando la humanidad con catástrofes que directamente estuvieron relacionadas con estos cambios cósmicos. La llegada de Venus y el desplazamiento de Saturno como Sol central, pero que se nos esconde por alguna razón, como también el resurgimiento de grandes masas continentales y montañas que antes se encontraban en las profundidades del mar y que ahora son visibles ante nuestros ojos en monumentales paisajes. Los diluvios de lluvia pegajosa precedieron la aparición de un nuevo planeta, el planeta Venus.
Platón habla de los cambios de la subida y puesta de sol y otros cuerpos celestes. El universo tiene su actual movimiento circular y en otros periodos rota en dirección inversa. Los esquimales de Groenlandia creyeron en el mundo que se había dado la vuelta. Los aztecas de México se preguntaron por un periodo largo de oscuridad que había pasado con el sol y se sorprendieron cuando subió desde el este. Los chinos recuerdan que ha ocurrido un nuevo orden de las cosas, donde las estrellas se mueven del este hacia el oeste. Por el avance de todas estas teorías, Velikovsky lanza los más formidables ataques a los dogmas astronómicos y geológicos. Aunque la ciencia y la historia oficial deseen mantenerlo oculto, Velikovsky nos brinda importantes pautas que corroborarían el descenso de una potestad cósmica al mundo, el venusino Christos Luz. Gondwana y Lemuria. Gondwana es el nombre que se le da a un antiguo continente, bloque continental, que resultó de la porción meridional de Pangea, cuando se extendió el mar de Tetis hacia el oeste. De Gondwana surgieron Sudamérica, África, Australia, el Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida. Se cree que a lo largo del Cretácico fue uno de los mayores continentes que ha existido jamás. Este supercontinente comprendía la mayor parte de las masas de la Tierra. Este continente, hace 165 millones de años, comenzó a dividirse. Las investigaciones oficiales han omitido información clave y por lo tanto dicha información es inconsistente. Los últimos estudios obtienen pruebas del basalto fundido que emerge desde las cordilleras volcánicas de los océanos, donde se conservan, una vez solidificados, datos de los cambios en la polaridad del campo magnético de la Tierra de hasta más de 100 millones de años. Se recrea también un movimiento rotatorio en Gondwana en el sentido de las agujas del reloj y da un punto de partida distinto para India y Australia, tras separarse de la Antártida. Se encontró que muchas de las características geológicas a lo largo de los contornos de las placas de Australia y la Antártida no se alineaban adecuadamente y que éstas se habían formado después de que los continentes se separaran. La idea que existía anteriormente de que Gondwana se dividió en muchas partes era innecesariamente complicada y alimentaba la teoría de que una columna de manto caliente entre 2.000 y 3.000 kilómetros de ancho aproximadamente comenzó el proceso de división. Una división más directa podría ser dable en la ruptura del supercontinente, ya que el reducido número de placas que se formaron es análogo a la tectónica de placas del resto de la historia de la Tierra. Y esto genera la posibilidad de que se haya debido a una gran catástrofe exoplanetaria que originó su separación. Lemuria. El nombre de Lemuria proviene de lemur, animal parecido al mono que vive en África, en el sur de la India y Malasia. Se asegura que el extenso continente se extendía desde Madagascar por el sur de Asia hasta el archipiélago malayo. Era un inmenso hábitat de lemures cuando fue invadido por el mar. Esta teoría fue confirmada por el hallazgo de animales fósiles semejantes en zonas tan apartadas como la provincia sudafricana de Natal y el sur de la India. Se ha sugerido también que el desaparecido continente pudo haber sido cuna de la humanidad. De este modo surgió la hipótesis de que Lemuria fue sede del paraíso terrenal. Se sabe que su decadencia dio paso a la Atlántida. Los lemures seguramente fueron descendientes de los antiguos dioses, coetáneos de los dioses preolímpicos, con quienes probablemente tuvieron fuertes enfrentamientos. Según las teorías planteadas, Lemuria era una sociedad con una gran evolución tecnológica, al igual que otras civilizaciones de la Atlántida y Mu. Estaba dirigida por una holocracia, es decir, gobernaban los más sabios. Pero las continuas guerras, junto a varios terremotos y fuegos subterráneos, destruyeron y sumergieron este lugar en el fondo del océano, dejando solo como recuerdo suyo varios picos de sus más altas montañas,
que ahora son otras tantas islas. La raza lemuriana era una mezcla de seres que inicialmente habrían venido, según algunas especulaciones interesantes, de Sirio, en Alfa Centauro, aunque un número más pequeño de ellos, dicen, provenían de otros planetas. Finalmente, estas razas se mezclaron en conjunto sobre la faz de la Tierra y terminaron formando la civilización. Es posible que Lemuria fuera la cuna de la civilización sobre este planeta, la Tierra natal, que ayudó eventualmente al nacimiento de muchas otras civilizaciones. Sumeria y los Anunnaki. Sumeria fue una región histórica de Oriente Medio que era parte de la antigua Mesopotamia. La civilización sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo, aunque se desconoce la procedencia de sus habitantes. No existen registros escritos de esta etapa para conocer el origen de este pueblo, y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el misterio de su origen. Misterioso manto de silencio de la ciencia oficial. Las esculturas sumerias muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones que quizás puedan dilucidar la procedencia de este pueblo, junto con las coloraciones y las dimensiones de las esculturas, que son una mezcla de caucásicos y miembros de raza negra. Parece posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las estepas, pero su origen concreto es desconocido, y la historia de este periodo también es desconocida, ya que gran parte de los reinados expuestos en ellas tienen fechas imposibles. En realidad, estas listas se confeccionaron a partir del siglo XVII a.C., y su creación se debió probablemente al deseo de los monarcas de remontar su linaje hasta tiempos épicos. Algunos de los reyes son probablemente reales, pero de muchos otros hay constancia histórica y otros de los que se sabe su existencia no figuran en ellas. Típico manto de confusión de la ciencia oficial. La lengua sumeria no tuvo parentesco con ninguna otra de su época. No ha habido ningún vocabulario en el mundo que se le pareciera, excepto por una sola, la que aparece en las tablillas Rongo de la isla de Pascua, distanciada tanto por miles de kilómetros geográficamente como por miles de años históricamente. Se podría dictaminar con esto que se refiere al mismo arquetipo Manú de los atlantes morenos a los que se refiere el libro de Belicena Vilca. Con ellos aparecieron los rasgos tanto positivos como negativos de nuestra especie en sociedad. Toda la historia de Sumeria está embebida de misterio. Los restos de esqueletos encontrados en excavaciones en 1960, que datan de 8.000 a 12.000 años antes de Cristo, se encontraban radioactivos. Los restos óseos humanos encontrados son pocos en comparación de sus habitantes, lo que puede interpretarse como un hecho premeditado e instantáneo. Los demás habitantes desalojaron la ciudad con anticipación. ¿Alguien les avisó? La primera descripción de la que se sabe es un poema épico, el Mahabharata, en donde se hace alusión a una guerra y del uso de un arma mortífera con efectos devastadores sobre las personas, animales, árboles, objetos, agua, etc. Un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda la raza. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayó el pelo y las uñas, un tallo fatal como la vara de la muerte. Medía 3 codos y 6 pies, dotado de la fuerza de Indra, la de 1000 ojos, destruía toda criatura viva. Según el Mahabharata, la mítica guerra terminó el mismo día que empezó el Kali Yuga, es decir, una batalla mortífera pero rápida. Algo que acabó en un solo día con una población entera. Aquí no se menciona flechas o piedritas para acabar con una población. Se habla claramente de extraños carros voladores utilizados por los dioses. La intervención de una raza superior y extraterrestre capaces de albergar una poderosa capacidad destructiva.
Los Anunnaki fueron los dioses confinados en el mundo subterráneo. En el texto sumerio sobre el descenso de Inanna al mundo bajo, se identifica a los Anunnaki como los 7 jueces del mundo bajo. Para otros son una familia de dioses inmaduros, separados de sus padres y abandonados en un mundo que se estaba recuperando de una batalla con una estrella de la muerte. La razón real por la que los Anunnaki bajaron a la Tierra es confusa. Se habla de un planeta más en el sistema solar llamado Nibiru, con una órbita alrededor del Sol gigantesca, cada 3.600 años, del cual procedían los Anunnaki, o como se les denominaba también en la Biblia, Nefilim. Recordemos que la Biblia es una copia de las tradiciones o mitos sumerios, asirios y babilónicos, los dioses de su panteón, y que en sus principios fueron el génesis de la vida sobre la tierra y la causa de la rápida evolución del hombre en nuestro mundo mediante intervención genética. Se opina que hubo un choque entre Nibiru o una de sus lunas con Tiamat, el planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Se concluye que hubo una gran nave espacial, Nibiru 2, que fue a colonizar a la Tierra. Iban 12 parejas. Otra de las versiones afirma que vinieron en busca de metales que se estaban agotando en su planeta. Ambas deducciones concluyen que ellos crearon al hombre para que les sirvieran. De alguna forma, utilizaron a los hombres como esclavos, colocándolos a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias. Ese fue el principio de la relación hombres y dioses. De aquí se deriva la palabra semítica Avot, que se interpreta hoy como culto a sus dioses o culto a un dios. Al igual que muchos pueblos de la antigüedad, sus dioses fueron seres de carne y hueso, que un día habitaron entre ellos y de los que aprendieron numerosas actividades y normas de convivencia. Estos seres estaban tecnológicamente muy avanzados, poseían equipo eléctrico y electrónico, incluso tubos electrónicos al vacío, semiconductores y láser. Eran muy adelantados en sistema de comunicación y radio, computadoras, robots, aviones, cohetes y satélites artificiales. Tenían plantas de energía nuclear y armas, y estaban empezando a experimentar con dispositivos de antigravedad. El resultado fueron sus muchas construcciones megalíticas. También habían avanzado altamente en tecnología biomédica. Claro, esto es de esperarse, ya que es necesario tal nivel de tecnología para los viajes interplanetarios. Los Anunnaki aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Ahora sabemos que los dioses paganos no eran mitos, sino visitantes de otros planetas quienes crearon la humanidad. La era posatlante. Hace 11.000 años, una gran isla en mitad del Atlántico acogía una avanzadísima civilización. Se hacían llamar los Atlantes. Siendo semidioses, gozaban del favor de Zeus. Sus barcos navegaban por los 7 mares en busca de los más exóticos productos. Las fachadas de sus templos estaban recubiertas de oro y otros metales preciosos. Eran mujeres y hombres de gran belleza e integridad. Generaron aperturas dentro de su ser para elegir el camino de la liberación de la materia al darse cuenta del engaño perpetrado por los Nefilim. Habían encontrado la sabiduría y se estaban integrando totalmente en un lugar sin condicionamientos para luchar por su plenitud espiritual. No solo participaron en un campo evolutivo, sino que también tuvieron un lugar en este mundo. Debían conectarse con su esencia divina, que les daría la fuerza y la energía interna en una conexión directa con su yo interior. Los atlantes, como buenos marinos que pudieron ser, estaban acostumbrados a observar las estrellas con detenimiento, y es posible que hubiesen podido detectar algo distinto en las conformaciones astrales, que les permitiera pensar en un inminente desastre. Lo cierto es que en algunos muros y esculturas mayas se pueden observar claramente las formas de animales que no existían en América Central, como la raza de los elefantes. Por otro lado, en las mismas esculturas y murales mayas se pueden apreciar las formas de hombres con barba y bigote, cuando se sabía que los nativos americanos carecían de vello facial. La presencia de relieves e imágenes de esculturas con formas budistas
y rasgos negroides probarían la llegada de extranjeros a través del corredor navegable de la Atlántida. Idea también refrendada por las palabras de Platón, quien asegura que la Atlántida se comunicaba con el resto de los mares de la Tierra. Las similitudes culturales y genéticas en el mundo y las aparentes ruinas atlantes en las Bahamas y en la isla Bimini, así como los misterios sumergidos en las profundidades del Atlántico, son parte de un gran enigma. ¿Qué aspecto tenían los atlantes? Un punto de referencia, los nativos de las Islas Canarias, los guanches, eran blancos de ojos claros y cabello ondulado. Muchos eran rubios, eran altos y robustos, de complexión fuerte. Eran un pueblo geográficamente aislado. Ellos construyeron pirámides con escalones y templos concéntricos, momificaban a sus muertos, conservaban tradiciones de una gran isla hundida, de la cual llegaron sus ancestros y reverenciaban a Atlas. Los atlantes fueron un pueblo que pertenecía a una raza aria, hasta la raza precaucásica, es decir, fueron cromañones. Su descripción racial concuerda con los relatos de los atlantes en otras partes del mundo. Para los escépticos que solo creen que son especulaciones, les dejo este dato importante. Las recientes excavaciones de restos megalíticos en Göbekli Tepe, Turquía, que ha sido considerada convencionalmente como la más antigua con sus 11.500 años, quedaría corta al lado de nuevos hallazgos que han salido a la luz en Sudáfrica, cerca de 150 millas tierra adentro, al oeste del puerto de Maputo. Son los restos de una civilización gigante que mide en términos convencionales 1.500 millas cuadradas. Es parte de una comunidad más grande de unas 10.000 millas cuadradas y parece haber sido construida hace 160.000 a 200.000 años. ¿Sorprendidos?